Entonces, que no nos asuste el espacio proyectivo porque es simplemente trabajar con un espacio cociente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser, bueno, igualmente, aunque en el libro habla de un espacio vectorial E, nosotros ¿qué tenemos? Yo estoy más acostumbrado a lo mejor a llamar el espacio vectorial V en vez de E, no pasa nada. Salvo esa diferencia, decimos, mira, vamos a comenzar con nuestra definición para ver qué es exactamente el espacio proyectivo. Y lo que vamos a hacer va a ser comenzar construyendo una relación de equivalencia adecuada. Es decir, sea tengo V, un K espacio vectorial. Hasta aquí, lineal 1. Trabajo con espacios vectoriales, no espacios afines ni cosas. No, no, un espacio vectorial sencillito. De modo que le voy a exigir que la dimensión de ese espacio vectorial V sea n más 1. El libro vuestro lo hace al revés. Coge n y entonces la del proyectivo es 1 menos. Como a mí no me gusta tener cosas restando, la del vectorial n más 1 para que la del proyectivo me vaya a quedar solamente la n. Y así no hay cosas restando. Que las cosas restando me dan escalofrío. Entonces, una vez que tengo mi espacio vectorial, voy a definir una relación de equivalencia. No sobre todo el espacio vectorial, sino hay un elemento que voy a quitar. No quiero tener al cero. Entonces, definimos en el conjunto V, pero sin el cero, la relación de equivalencia que a mí, por ejemplo, pues a la relación, en vez de llamarla R, me gusta llamarla gusanito, dada por cuando están dos vectores normales y corrientes relacionados. Pues un vector U está relacionado con ese vector V si y solo si yo puedo encontrar un lambda escalar distinto de cero tal que un vector es múltiplo del otro, tal que U es múltiplo de lambda, múltiplo de V. ¿De acuerdo? Eso es lo único que estamos diciendo. Que si lo asemejamos a esa relación de equivalencia que yo estudiaba en lineal 1, lo que estoy diciendo aquí es simplemente que el U pertenezca al espacio o su espacio vectorial generado por el vector V. Es decir, que sea múltiplo de ese vector V. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. Y una vez que tengo eso, entonces, ¿qué va a ser el espacio proyectivo? Es que resulta que como tengo una relación de equivalencia, las cosas guay de la relación de equivalencia es que generan unos elementos característicos que son las clases de equivalencia. Y además las clases de equivalencia me permiten construir un nuevo elemento que es el conjunto cociente. En el conjunto cociente vamos a estudiar todos los vectores que están relacionados con uno en cuestión. Entonces, llamamos espacio proyectivo de dimensión n al conjunto cociente. Es decir, lo que vamos a tener es que la notación, hay distintas notaciones, por ejemplo, la notación que a mí me gusta utilizar es la P, lo elevamos a n para indicar la dimensión y dentro pongo el cuerpo K sobre el que está actuando. Esto es una notación. El libro, por ejemplo, la notación que utiliza es simplemente llamar P y dentro escribe el espacio vectorial sobre el que está actuando.
que en lugar de utilizar la letra V para el espacio vectorial, él lo llama E al espacio vectorial. Vale, sin problema. Esto es simplemente distinta notación. Que a mí me gusta más de un modo para indicar la dimensión, que al libro le gusta más el segundo modo para indicar el espacio vectorial, para gusto los colores. Lo importante es que esto se define simplemente como coger el conjunto V quitándole el 0, porque es donde yo estoy definiendo mi relación de equivalencia, y estoy estudiando el cociente con esa relación de equivalencia. O sea que realmente simplemente tengo un conjunto cociente. Ahora, si nos fijamos, los elementos de este espacio proyectivo son clases de equivalencia. Y esas clases de equivalencia, ¿qué son en realidad? La clase de equivalencia son todos los vectores que están relacionados con el U. Y esa clase de equivalencia está formada por todos los vectores que estén generados por este U correspondiente. Es decir, geométricamente, el espacio generado o su espacio vectorial generado por un vector es una recta. O sea que los elementos de este nuevo espacio son las rectas. Precisamente eso es lo que estamos haciendo. Ahora, que lo definamos directamente como la recta, pues a lo mejor nos lía un poco porque lo que hay detrás, la construcción que hay detrás es precisamente una relación de equivalencia que me genera mediante ese espacio cociente nuestro espacio proyectivo. Es decir que, en particular, observemos que los elementos de nuestro espacio proyectivo, que lo llamamos PDV o PDE o PN, como queramos, son rectas. Eso sí, aquí en esta asignatura hemos trabajado con cosas vectoriales, con cosas afines, con extensiones. Aquí hablamos de rectas vectoriales, es decir, son subespacios vectoriales, no subespacios afines. Vectoriales. De nuestro subespacio vectorial V, ¿de acuerdo? Además, siempre podemos identificar cualquier espacio vectorial V con el correspondiente cuerpo K elevado a n más 1. Eso siempre y cuando la dimensión de V sea justamente n más 1. En el sentido, cuando decimos identificar el espacio vectorial con un cuerpo de escalares elevado a n más 1, ¿qué estamos queriendo decir? Queriendo decir que V es siempre isomorfo al K elevado a n más 1. Y esto en realidad ya lo hemos hecho en lineal, porque lo que hacemos es que muchas veces, en lugar de trabajar con mi espacio vectorial V, que pueden ser espacios de polinomio, cosas más complicadas, tomamos coordenadas respecto de una base y trabajamos con el vector de coordenadas en lugar de con los elementos del espacio vectorial. Y es mucho más sencillo porque en ese caso puedo hacer las operaciones a las que estoy acostumbrado de coger los vectores, colocarlos por columna, escalonar matriz correspondiente, etc. Cosa que no puedo hacer si mi elemento es un polinomio. Que pongo el polinomio por columna, ¿cómo se pone un polinomio por columna? No tiene sentido. Pero como la aplicación de coordenadas es una aplicación biyectiva que va de mi espacio vectorial en K, lo que me está permitiendo precisamente es construir el vector correspondiente, es decir, tengo mi isomorfismo entre el espacio y el K elevado que son dimensión n que son dimensión n más 1, n más 1. Eso porque muchas veces a lo mejor hablamos del espacio vectorial V o simplemente de sus coordenadas, sus componentes como si fuesen la misma cosa. Y no es que sea la misma cosa, sino que hay un isomorfismo. Pero a efectos prácticos, en álgebra, isomorfismo es prácticamente lo mismo. Sí, bueno, que hay una aplicación, ya, va, no pasa nada. Esa aplicación está ahí, la podemos utilizar cuando nos apetezca. Ahora bien, como nosotros estamos trabajando con el espacio proyectivo, eso es un conjunto cociente. Y yo tengo un modo de interpretar un elemento como elemento del espacio o como elemento del conjunto cociente. ¿Cómo veo
¿O cómo me muevo de un conjunto X al conjunto cociente con su relación? Con una cierta aplicación. Y esa aplicación era una proyección, la designábamos mediante pi, que recibe el nombre de proyección canónica. Esto como concepto general a la hora de hablar con relaciones de equivalencia y conjuntos cocientes. Entonces vamos a ver cómo se define esa aplicación canónica, en este caso en concreto para esta relación de equivalencia. Es decir, tenemos aquí nuestra definición, que lo que va a hacer es permitirnos movernos del espacio vectorial al espacio cociente, que es nuestro espacio proyectivo. Entonces, llamamos aplicación o proyección canónica a una aplicación pi que va del espacio. Y aquí, bueno, podemos hablar o bien de v o bien del k elevado a n más 1, porque en realidad me da lo mismo que esto vaya de v o de k elevado a n más 1, porque si tiene que ir de nube, primero tomo la aplicación, el isomorfismo que va de v en k elevado a n más 1 y luego ya tomo pi. Pues la aplicación canónica es la que va de sus coordenadas. Y me envía algo, bueno, de las coordenadas, eso sí, como estamos trabajando sin el 0, no puede salirme el vector 0 de coordenadas. Y me manda sus coordenadas, las coordenadas del elemento de mi espacio vectorial, en mi espacio proyectivo, PDV o PDE, ¿vale? ¿Qué hace? Toma un elemento que podemos llamar a su 0, a su 1, hasta a su n, en un elemento que sería pi del a0 a 1 hasta a su n. Dice, bueno, de momento esto no es nada, esto es simplemente como actúa cualquier función, sea aplicación canónica o no. Manda un elemento en f de ese elemento, ¿vale? Pero ¿cómo se define esto? Este elemento es un vector. Lo que estoy diciendo es que como PDV es un conjunto cociente, lo que estoy calculando en realidad es la clase de equivalencia, y estamos acostumbrados en álgebra o en lenguaje a designar la clase de equivalencia o con una raya encima, muchas veces con corchetes. Pues la clase de equivalencia es decir, corchete del elemento A0, A1 hasta AN. Bueno, a lo mejor hay un modo de no tener que escribir tantos corchetes y paréntesis. Pues a mí, por ejemplo, me gusta escribir entonces la notación de poner el corchete, poner los elementos A0 y ahora en lugar de poner una coma ponemos dos puntitos. A0, A su 1, dos puntitos, así hasta que llegamos a los dos puntitos A su n. El libro, en lugar de utilizar la notación de los corchetes para identificarlo con una relación de equivalencia, con una clase de equivalencia, como no dice que el espacio proyectivo proviene de un conjunto cociente, le pone unos paréntesis. Y así no se pregunta la gente, ¿por qué corchetes y no paréntesis? Ah, porque los corchetes los asociamos con la clase de equivalencia del elemento vectorial correspondiente. Por eso tiene sentido que pongamos unos corchetes para que no se nos olvide que eso era una clase de equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Que queremos poner los paréntesis? Sin ningún problema. Hay mucha gente que pone los paréntesis. Lo importante que es que hay un elemento que nunca jamás va a ser un punto proyectivo. Los elementos de este espacio, pues como tengo un espacio, los llamo puntos en general. Como estoy hablando de espacio proyectivo, me voy a llamarlo simplemente puntos a secas, lo llamo puntos proyectivos. Es decir, que todo elemento que aparece aquí recibe el nombre de punto proyectivo. Ahora bien, como esto es una clase de equivalencia, la clase de equivalencia tiene varios elementos, puede tener infinitos elementos o no. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Que puede haber infinitos elementos en una recta vectorial, ¿verdad? Y como clase de equivalencia, a cada uno de esos elementos que yo cogía en mi clase de equivalencia le ponía un nombre. Lo llamaba representante de la clase de equivalencia. Entonces lo que llamamos es al elemento que aparece dentro de la clase de equivalencia, lo llamamos nosotros el
representantes. Y aquí, cuando escribamos ciertos resultados, teoremas, proposiciones o cosas que pasan, siempre vamos a tener una coletilla que dice y es independiente de la elección de los representantes. Porque, como trabajamos con clase de equivalencia, estamos diciendo algo que está ocurriendo cuando yo veo una elección que he hecho de mi clase de equivalencia. Hombre, si cambiase en función de quién elijo yo como elemento de la clase de equivalencia, tendría un problema. Porque entonces no siempre serían ciertos nuestros resultados. Pues todos los resultados que veamos aquí van a tener siempre la coletilla de son independientes de la elección que hemos hecho de los representantes, porque estamos trabajando en un espacio cociente con clase de equivalencia. Ahora bien, lo que decíamos es que hay un único elemento que no aparece en este espacio proyectivo, que es precisamente como el vector 0 no puede estar, no puedo conseguir el punto 0 como punto proyectivo. Es decir, nota, el elemento corchete 2.0, 2 puntitos, todos son 0, nunca puede ser un punto proyectivo, es decir, nunca puede pertenecer a ningún P de V. Porque para ello tendría que poder tomar el vector nulo, y el vector nulo lo estoy quitando como posible elección de mi espacio vectorial y por lo tanto de coordenadas. ¿De acuerdo? Bueno, además, cuando nosotros hablamos de estos representantes, lo que queremos decir es que tenemos clase de equivalencia. ¿Y cómo funcionan estas clases de equivalencia? Vamos a poner un ejemplito que sería sencillito. Si estamos en... Por poner las cosas sencillas, normalmente mi espacio vectorial P, como espacio puedo coger R, R2, R3, R elevado a N. Es lo que solemos tomar nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy en P de... yo qué sé, por poner de R2? Vamos a pensar que entonces los elementos, ¿cuántas componentes tienen? Tienen 3 componentes, aunque esté en R2. Porque estoy trabajando... en... voy a coger en R3 para que sea un poquito más interesante. En R3 para que tengan 3 componentes. Entonces, si trabajo en mi espacio proyectivo R3, que a mí, por ejemplo, es que me gusta más escribir esto como P2 de R, tenemos, ya te digo que para gusto los colores, ¿cómo son los elementos de P de R3? Es como si tú cogeses un vector de R3, por ejemplo, no sé, puedo coger el 1, menos 1, 0, como vector, pertenece a R3. Pero si considero su clase de equivalencia, claro, lo escribiré con el corchete. Lo que pasa es que en lugar de escribir corchete paréntesis del vector, voy a escribir esto simplemente como corchete 1, 2 puntitos, menos 1, 2 puntitos, 0. Ahora bien, esto que tengo aquí es un representante. Es decir, el vector 1 menos 1, 0 es un representante del punto proyectivo. Del punto proyectivo 1, 2 puntitos, menos 1, 2 puntitos, 0. Pero como puedo coger cualquier múltiplo, siempre y cuando no multiplique por el escalar 0, ¿verdad? También tendría que, como clase de equivalencia, esta es la misma clase de equivalencia que la del... Vamos a quitar el paréntesis. Que la de, por ejemplo, el punto 2 menos 2, 0, ¿cierto? O lo que es lo mismo, si deshago o complico un poco la notación y lo escribo como la clase equivalencia del vector 2 menos 2, 0, tengo otro posible representante de mi clase de equivalencia. Es decir, que puedo tener infinitos representantes de los puntos proyectivos. Por eso cuando nosotros escribimos los resultados, queremos que esto funcione independientemente del vector que elija, sino que funcione bien con la elección que hago de la clase equivalencia. Que también puedo decir, oye, también puedo tener fracción y coger aquí el menos 1/3, 2 puntitos, ahora tengo entonces el 1/3, 2 puntitos 0,
Y así tengo en total una infinitud de posibles selecciones de los representantes de un punto proyectivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo puedo comparar que dos puntos proyectivos sean iguales? No dejan de ser clases de equivalencia. Entonces podemos plantearnos, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que dos clases de equivalencia coincidan? Con las clases de equivalencia pasan dos cosas. O son iguales o son disjuntas. Como tengan un elemento en común, las clases de equivalencia son la misma. Entonces, en nuestro caso, observemos que si tomamos dos vectores u y v de nuestro espacio vectorial y consideramos los correspondientes puntos proyectivos, que sería la clase del u y la clase del v, perteneciente al espacio proyectivo P de v, tenemos que ¿cuándo son los dos puntos proyectivos iguales? Pues son iguales si y solo si sus representantes están relacionados, ¿verdad? Es decir, si el elemento u está relacionado con el elemento v. ¿Pero esto qué significa? Significa sí y solo sí. ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que exista un lambda distinto de 0, tal que, por ejemplo, el vector u sea múltiplo del vector v. Pero como estos son vectores, esto yo lo puedo llevar a matrices, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que el rango de los vectores u y v, puestos por columna, ¿qué rango es? Estos dos vectores tienen rango 1 para que efectivamente sean linealmente dependientes. Que no se nos olvide, aquí en realidad, si somos muy formales, no debería tomar el conjunto o los vectores u y v del v, sino que lo debería tomar de su conjunto de coordenadas k elevado a n más 1. Porque en ese caso la aplicación de coordenadas va del espacio de coordenadas pi de u y esto sería el pi de v. Que no pasa nada porque como tal lo que llamaríamos nosotros proyección canónica sería componer la aplicación canónica con las coordenadas. Es decir, voy a poner aquí una nota. Si yo tengo que el espacio v es isomorfo al k elevado a n más 1, es que entonces existe una aplicación phi que va del v en el k elevado a n más 1, que es biyectiva, que es simplemente la aplicación de coordenadas respecto de una cierta base. Luego, lo que tenemos realmente es un diagrama conmutativo donde tengo mi espacio v, o bueno, vamos a poner aquí mejor el v, tengo aquí el k elevado al n más 1 y tengo aquí mi espacio proyectivo p del v. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, realmente p de k. Aquí el p de k. Y aquí hemos puesto también, tenemos que poner el k correspondiente. K elevado al... Bueno, vamos a dejarlo como p de... Y acá elevado a pn de k o el pn de v del correspondiente. De aquí a aquí puedo ir con lo que hemos llamado nosotros la aplicación canónica. Que la aplicación canónica es esa pi que me manda ese elemento. También tengo aquí un pi de v. Aquí lo que tengo es una aplicación pi que va de mi espacio v en el k elevado a n más 1. Y de aquí también tengo una cierta aplicación que podemos llamar, yo qué sé, psi, si queremos, que va de este conjunto cociente en este conjunto cociente tomando simplemente coordenadas. Aquí el p elevado a n. ¿Vale? ¿Antes lo he puesto también como p elevado a n? No. Ah, porque lo he puesto p de v. Realmente es
Aquí no tengo que tomar el v, sino como estoy trabajando con las imágenes, tengo que tomar el p elevado a kn más 1, que es lo mismo que llamarlo simplemente p elevado a n de v, porque estoy trabajando del k, porque estoy trabajando con las coordenadas correspondientes. Y este punto, bueno, sí que nunca pertenece al p de v, pero aquí para ser formal lo estoy llamando p elevado a n más 1 del k. Y entonces, la proyección canónica sería la aplicación, que podemos ponerle aquí un pi tilde, si queremos, que es la que va del espacio vectorial en el correspondiente espacio proyectivo. Pero este diagrama es un diagrama conmutativo, es decir, que puedo expresar esta aplicación pi sin problema con las distintas composiciones que aparecen aquí. Entonces, realmente lo que queremos decir es que me da igual que hablemos de la aplicación que va de las coordenadas en el espacio proyectivo de coordenadas o de la aplicación que va del espacio vectorial en el correspondiente espacio proyectivo. Que es lo mismo, porque podemos identificar todo espacio vectorial con su correspondiente espacio de coordenadas. Entonces, efectos prácticos, hay veces que me interesa trabajar con el v o con el k elevado a n, o da igual cuál de los dos. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tenemos estas herramientas, tengo mi espacio proyectivo y dentro de mi espacio proyectivo yo puedo hablar, por ejemplo, de combinaciones. Igual que tengo vectores y hablo de dependencia de vectores o de combinaciones de vectores, y cuando pego el salto a espacios afines, hablo de combinaciones afines de elementos de mi espacio afín, tengo un nuevo conjunto donde sus elementos son clase equivalencia, son cosas raras. Da igual. Conjunto, las cosas del conjunto lo llamo puntos. Pues puntos proyectivos porque he llamado al espacio espacio proyectivo. Pues, ¿cuándo puntos proyectivos? Es decir, ¿cuándo clases de equivalencia son dependientes? ¿O cómo puedo generar elementos? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Definir el correspondiente concepto de dependencia, o de generación, o de base, o de independencia, a través de esos elementos que son clases de equivalencia simplemente cuando trabajemos con ellos. Ahora bien, lo guay de esta parte es que aunque son clases de equivalencia, los elementos o los representantes de esas clases de equivalencia no son cosas tan raras. Son vectores. Y con vectores yo sé definir muchísimas cosas y trabajar muy bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser definir todos los conceptos del espacio proyectivo en función de lo que le pasa al correspondiente representante del espacio vectorial. Que es en cierto modo casi lo que pasaba con el espacio afín, pues decíamos todos los conceptos de espacios afines lo llevaba a la correspondiente conjunto de direcciones que era un espacio vectorial. Pues aquí, chip para arriba, chip para abajo, lo mismo. Entonces, sean, vamos a coger P sub 1, P sub 2, hasta un cierto P sub R, una serie de puntos proyectivos. De modo que, para esos puntos proyectivos que son clase equivalente, tenemos unos representantes, es decir, llamo P sub I es la clase equivalencia de un cierto vector V sub I, con I igual a 1, 2, hasta R. Entonces, decimos que el conjunto de puntos P sub 1, P sub 2 hasta P sub R es, pues mira, puedo hablar, por ejemplo, de dependencia proyectiva o de independencia proyectiva. Es proyectivamente, lo único que todo ahora va a tener siempre el apellido proyectivo. Proyectivamente independiente si el correspondiente conjunto de representantes de los vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub r es linealmente independiente. O podemos hablar también de proyectivamente dependiente si
el correspondiente conjunto de vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub r es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo voy a definir de forma análoga a partir de lo que le pasa a sus representantes. Lo importante, hemos dado una definición y hemos elegido unos vectores v sub i. Y si elegimos otros, me decía, a lo mejor funciona bien porque has encontrado este v sub 1, este v sub 2, y si cambias el v sub 1 por otro distinto ya no funciona bien la cosa. No, pues todas las definiciones en esta asignatura o en esta segunda parte tienen la coletilla de lema, por así decirlo, la definición anterior, en este caso de dependencia o independencia proyectiva, no depende de los representantes escogidos. Dice, bueno, pero ¿por qué? Algo tiene que haber. Dice, mira, pues, ¿por qué ocurre eso? Vamos a suponer entonces que tenemos dos tipos de representantes, ¿no? Es decir, supongamos que yo puedo expresar cada punto P sub i como la clase de unos vectores V sub i, o que también la puedo expresar como la clase de unos vectores W sub i. Y esto sería para todo i desde el punto 1, 2 hasta el R. Claro, pero entonces, ¿cuándo es el conjunto de vectores? ¿Cuándo es el conjunto de vectores V sub i linealmente independiente o linealmente dependiente? Decimos, mira, es que resulta que el conjunto V1 hasta VR es linealmente independiente si y solo si, cuando trabajo con el rango, cojo los vectores, los pongo por columna y el número de vectores debe coincidir con el rango de la matriz. Entonces aquí tenemos que el rango de los vectores v sub 1 puestos por columna, así con todos los v sub r, debe ser o debe tener rango r, ¿verdad? Vale, pero ¿qué pasa entonces con el rango de esta matriz? Es decir, pero resulta que si R es igual al rango de la matriz de vectores V sub 1 puestos por columna V sub R, si las dos clases de equivalencia son iguales es porque cada elemento V sub i está relacionado con el W sub i, ¿verdad? O lo que es lo mismo, como la relación es que uno sea múltiplo del otro, es que existe un lambda sub i, de modo que yo puedo expresar, por ejemplo, el vector V sub i como un múltiplo del W sub i. Y lo importante es que estos lambda sub i son todos distintos de cero. Entonces tendría que estudiar el rango de la matriz lambda sub 1 por el vector W sub 1 puesto por columna, rango del lambda sub r por la matriz W sub r puesto por columna, ¿verdad? Y digo, cuando yo realizo operaciones elementales por filas o por columnas sobre una matriz, el rango de la matriz no varía. Entonces yo podría coger toda la primera columna y dividir toda la primera columna entre lambda 1. Que lo puedo hacer porque el lambda 1 es distinto de 0. Y puedo hacer eso mismo con la segunda columna y dividir toda la columna entre lambda 2. Y hacer cada paso con cada una de las columnas y dividir entre el escalar correspondiente. Y cuando realizo operaciones elementales sobre filas o columnas, el rango de la matriz no varía. Por lo tanto, este rango coincide con el rango de la matriz formada por el vector W sub 1 puesto por columna hasta que llegamos al vector W sub r puesto por columna. Pero si el rango de los vectores W1, W2 hasta WR vuelve a ser R, es que eso por definición, ¿qué significa? Que el conjunto de vectores W1
hasta WR es efectivamente linealmente independiente. Por lo tanto, me da igual que estudie la dependencia o independencia con los representantes V o con los representantes W. Eso es lo guay de la definición de dependencia proyectiva, que de verdad tengo una definición que no cambia en función de qué representantes coja. Si cambiase tendría un problema. Una vez te pasaría una cosa, otra vez pasaría otra. Eso no estaría bien. ¿De acuerdo? Muy bien, pues siguiente paso, igual que estudio combinación o dependencia e independencia lineal de puntos o proyectiva de puntos a través de lo que ocurre con los vectores, siguiente paso, vamos a ver cuándo un elemento depende de otros, que lo vamos a definir también a partir de lo que ocurre con su representante, es decir, definición. Aquí lo que decimos ahora es que dado un punto proyectivo, por ejemplo P, perteneciente a nuestro espacio proyectivo P de... Da igual, si soy muy formal, yo debería poner aquí el k elevado a n más 1. Da igual, podemos poner el v, podemos poner el espacio e como en el libro, con la idea siempre de, bueno, si no son vectores como tal con escalares, tomo coordenadas y hago las cuentas con las coordenadas y luego deshago el cambio para atrás. Vale, dado un punto proyectivo, diremos que el punto P depende proyectivamente de los puntos P1, P2 hasta P pertenecientes al PDV, si, bueno, vamos a ponerlo de forma variada, si el vector V perteneciente a V depende linealmente de unos vectores V1, V2 hasta Vn perteneciente Vr, perdón, a poner la misma letra, Vr, perteneciente a V, siendo, pues, como es natural, ¿quién va a ser el elemento V? Pues el punto P va a estar dado por la clase del V, es decir, va a ser un representante de mi punto proyectivo, y cada vector V sub i va a ser un representante de los puntos proyectivos P sub i correspondiente. Esto para todo i, desde 1, 2 hasta R. Y como siempre, la coletilla es que no depende de los representantes. Que esto, si un día no lo ponemos, no es porque no sea cierto, es porque nos hemos hartado de ponerlo siempre. Porque siempre va a estar esta coletilla. Todo lo que hagamos en proyectiva no depende de los representantes que elijamos. Vale, pues una vez que tengo el concepto de dependencia proyectiva o independencia proyectiva y sé ver cuándo un punto depende proyectivamente de otro, podemos irnos a construir cosas que sean más grandes que un punto proyectivo. Podemos empezar a estudiar qué ocurre con las variedades proyectivas, que van a ser esos conjuntos que están formados por más de un punto. Bueno, pues todo eso lo vamos a estudiar de nuevo en función de qué ocurre con la correspondiente parte lineal. Es decir, definición. Una variedad proyectiva, vamos a llamarla igual que el libro M, contenido en P. A partir de ahora vamos a utilizar la misma notación que el libro y bueno, en lugar de hablar de P de V, él llama espacio vectorial al E, ¿vale?
Supongo que espacio empiece por E y yo digo vectorial empieza por V. No sé qué es más importante. Así que sea un espacio que sea vectorial. Bueno, una variedad proyectiva P de E es un conjunto. Es decir, de momento vamos bien. Esto es un conjunto de clase de equivalencia. Bueno, no deja de ser un conjunto de cosas. Pues esto va a ser un nuevo conjunto, pero de modo que existe una cierta variedad, pero variedad lineal. A lo mejor estamos más acostumbrados a no llamarlo variedad lineal, sino a llamarlo subespacio vectorial. Variedad lineal o subespacio vectorial son sinónimos, depende de qué rama nos guste más. Yo siempre he sido más de subespacios vectoriales. A los ingenieros, por ejemplo, siempre se lo explico como variedades lineales, porque a lo mejor con lo de subespacio se lía un poquito. Es algo que varía un poquito que es también lineal, vale, lo que sea. Una variedad lineal, como es variedad lineal, es decir, subespacio vectorial, L, por ejemplo, de lineal, que está contenido en mi espacio vectorial E. Ahora, esta variedad lineal que verifica que la relación es que cuando ya la variedad lineal L le quito el vector 0, porque hemos dicho que las cosas proyectivas no tienen el 0, ¿verdad? Y calculo esa aplicación proyectiva, lo que me da es precisamente la variedad proyectiva M. Que si soy hiperformal, en realidad a esto tenía que ponerle la tilde, porque hemos dicho que la pi era la que iba de las coordenadas en las coordenadas, y la pi con la tilde era la que iba del espacio vectorial en el pi, en el p de espacio vectorial. Pero dice, mira, lo mismo salvo que tengas el isomorfismo ese de coordenadas. Es decir, lo que estoy diciendo es simplemente que conviertes el vector con los paréntesis en el vector con los corchetes y los dos puntitos. Esa es la única diferencia que hay. Todo lo vas a construir como si fuesen cosas vectoriales. Vale, ¿qué es lo importante? Yo sé cómo pasar de vectores de la variedad lineal a puntos de la variedad proyectiva. ¿Qué hago? Convierto las cosas con paréntesis en cosas con corchetes y dos puntitos. Vale, no es tan complicado. Pero también había otro elemento característico de una variedad lineal o de un subespacio vectorial, que eran sus ecuaciones. Sé calcular ecuaciones implícitas de un espacio vectorial. ¿Y a qué llamo yo ecuación implícita de la variedad proyectiva? A la misma ecuación. Entonces, además, las ecuaciones implícitas de la variedad proyectiva M son las de la variedad lineal L simplemente, ¿de acuerdo? O sea que esto es lo único que tenemos que hacer aquí. Ahora bien, esto que por ejemplo yo he llamado pi de L menos ese puntito, ese vector 0, el libro vuestro utiliza otra notación distinta. Y el libro lo que utiliza es la misma P. Es decir, llama a pi de una variedad L, él pone la letra C, pero lo llama simplemente, lo define como este conjunto de pi de un vector V, tal que... Pablo, has puesto P, querías decir pi. Sí, el P, es P, pero lo leo como pi, ¿no? Ah, vale, El sí. P de L lo define como el pi de V, donde ese V pertenece a mi espacio o variedad lineal L. Con esta definición que él no quita el 0, está entendiendo que entonces, ¿quién sería P del elemento 0? O del vector nulo. Sería hacer pi del 0. Pero lo que sí tenemos claro es que esa aplicación pi no toma el valor 0. Si no toma el valor 0, ¿a quién manda el 0? A ningún lado, ¿verdad? Entonces no aparece nadie en este conjunto. Y si no aparece nadie en este conjunto, es que sí puedo tener el conjunto vacío. Es decir, mientras que con espacios vectoriales no tiene sentido hablar del vacío, porque siempre está el vector 0 por ahí pululando,
En espacios afines sí podías tener el espacio afín vacío. Pues en espacios proyectivos también puedes tener el espacio proyectivo vacío. ¿De acuerdo? Ahora bien, a mí esta notación no me gusta demasiado, pero bueno, no pasa nada. Es la que utiliza el libro. Tiramos para adelante como llevamos haciendo con toda la asignatura con la anotación del libro. Más o menos sí es cierto que estamos de acuerdo en que la aplicación pi es la misma para el libro que para mí. Es esa aplicación canónica que manda los elementos en la correspondiente clase equivalencia. Solo que yo le pongo los corchetes y el libro pone los paréntesis. Pero sí que pone los dos puntitos. O sea, en eso sí estamos de acuerdo. ¿Vale? Dice, bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo construimos todos estos elementos. Es decir, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos trabajar con nuestras variedades proyectivas. Decimos, oye, no sé, sea por coger el espacio vectorial más sencillo, voy a coger el E, que por hacer las cosas sencillas va a ser R elevado a 2 más 1. ¿Por qué no lo ponemos como R3? Dice, lo de poner 2 más 1, siendo matemático, pondría R3, ¿no? Porque entonces lo asocio porque la dimensión del espacio proyectivo es siempre 1 menos que la del espacio vectorial. Si esto tiene espacio o dimensión 3, la del proyectivo es el 2 únicamente. Es decir, cogemos nuestro espacio, que yo lo llamaría P2dr, pero que el libro no indica la dimensión, sino que indica P y mete aquí dentro el espacio vectorial que sería R2 más 1. Entonces el libro no tendría que hacer la diferencia de escribir R elevado a 2 más 1. Yo lo pongo para que quede claro que es el 2 la dimensión del espacio proyectivo, mientras que es 3 la dimensión del espacio vectorial. ¿De acuerdo? Vamos a buscarnos un subespacio vectorial de R2 más 1, es decir, de R3. Por ejemplo, podemos considerar un subespacio L contenido en, si queremos podemos poner R3, dado por vamos a coger uno muy sencillito. Por ejemplo, aquí sí hay una apreciación que nosotros haríamos. Nosotros diríamos, si estamos en R3, a lo mejor a las incógnitas la llamamos X y Z, ¿verdad? Si hay 4, a lo mejor ya no pongo X y ZT, sino que pongo X1, X2, X3, X4. Pero lo importante es que ¿dónde empiezo a contar? En X1. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora, lamentablemente, vamos a pensar a contar en el 0. Entonces, mi primera incógnita no va a ser la X1, va a ser la X0. Y la segunda no va a ser la X2, va a ser la X1. Que en verdad me da igual, ¿sabes? Que yo podría empezar en el X menos 18. No lo hacemos porque obviamente para qué voy a poner X menos 18, X menos 17. Es decir, las dos variables son X menos 18, X menos 17 y rojo. Para nada, vamos haciendo las cosas sencillas. X1, X2, X3, así hay 3. Pues en el proyectivo la diferencia es que en vez de empezar en el 1 vamos a empezar en el 0. Por ejemplo, por poner uno hiper sencillo yo podría coger el espacio X sub 0 igual a 0. Lo más tonto del mundo. Una ecuación, una variable igual a 0. De aquí sacamos dos cosas. Lo primero, me han dicho que si esto es la ecuación implícita de L, esa va a ser también la ecuación implícita de la consiguiente variedad proyectiva. ¿Por qué? Porque me han dicho que es así. Entonces yo sé que automáticamente, por definición, la correspondiente variedad proyectiva M tiene también por ecuación a X0 igual a 0. Donde esa M ya no es un subconjunto de R3, sino que es una variedad de el P de R3. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más hacemos? Claro que a mí P de R3 no me gusta tanto. Me gusta P2dr. Porque así puede parecer que esto tiene dimensión 3. No, esto tiene dimensión 2. Y se ve más claro si de verdad pongo el 2. ¿Vale? Ahora bien, si tengo unas ecuaciones implícitas de una variedad lineal, puedo sacar una base, ¿verdad? De hecho, cuando yo de aquí saco una base, obtenemos que este
vector genérico, ¿cuál es? Un vector x0, x1, x2, ¿verdad? Tengo que buscar yo traspuesto. De modo que la única condición que tengo es ¿cuál? Que x0, ¿cuánto tiene que valer siempre? 0. Entonces, x1 y x2 toman parámetros. Que a lo mejor yo no lo llamaría x1, sino diría, pues x1 es un parámetro alfa y x2 es un parámetro beta. Entonces, mi variedad L está en realidad generada ¿por quién? Por todos estos vectores. Que obviamente tampoco lo escribiría así en un examen, sino que diría, oye, para poner el parámetro alfa le doy un valor, ¿no? Y pongo el 0, 1, 0 y pondría aquí el 0, 0, 1 y tengo una base, ¿no? Vale, pero vamos a no pensar en base, vamos a pensar en todos los elementos, todos los vectores de mi espacio vectorial son de qué forma. Son de la forma 0, alfa, beta, ¿verdad? Y aquí sería para todo alfa y beta que yo coja pertenecientes a, en este caso, R, ¿verdad? ¿Qué hace la correspondiente aplicación canónica? Toma el pi de este elemento que es del 0, alfa, beta, ¿verdad? Y eso por definición lo convierte en el punto proyectivo 0, dos puntitos, alfa, dos puntitos, beta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo importante es que este elemento alfa, beta no puede ser al mismo tiempo 0, 0. ¿Vale? Pero fíjate que entonces yo podría decir una cosa. Si fuese alfa el que no es 0, por ejemplo, yo podría expresar esto como ¿quién? Si dijese, si el alfa fuese el elemento distinto de 0, en realidad podría dividir todo esto entre alfa, ¿verdad? Y decir 0 entre alfa me queda 0, alfa entre alfa me queda 1 y beta entre alfa le puedo poner un nombre como son dos parámetros, puedo llamar a beta partido por alfa, lo llamo yo lambda, por ejemplo, ¿no? Y me queda el punto 0, 2 puntitos, 1, 2 puntitos, lambda. Entonces, fíjate que aquí, ¿cuántos elementos tenía que me hacían falta para generar L? Me hacían falta dos vectores linealmente independientes, ¿cierto? ¿Cuántos puntos proyectivos me hacen falta para generar M? Me hace falta un punto proyectivo porque depende de un único parámetro, ¿verdad? O sea que aquí vemos que efectivamente al pasar de el espacio vectorial al correspondiente espacio proyectivo estoy perdiendo uno en la dimensión. No es que lo estoy perdiendo, sino que como estoy identificando las rectas como un punto, porque todas las rectas caen dentro de la misma clase de equivalencia, estoy perdiendo esa dimensión adicional que tenía en el espacio vectorial. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver precisamente ese último concepto de... Aquí no he querido escribir el concepto de generado porque todavía no hemos trabajado con cómo se generan variedades proyectivas a partir de puntos. Pues vamos a hacerlo a continuación, que es lo último que nos hace falta ya para poder trabajar con las variedades proyectivas sin problema ninguno. Entonces, definición. Vamos, que aquí la gran pista, lo que uno tiene que saber es que la forma de definir cosas generadas es del mismo modo que lo hacemos con los correspondientes vectores. Es decir, sean P sub 1 hasta P sub R puntos proyectivos. De modo que tienen un cierto representante, es decir, que cada P sub I
es la clase de un cierto v sub i. Para todo i desde 1, 2 hasta r. Entonces, llamamos variedad proyectiva generada por esos puntos P sub 1 hasta el P sub R A. Utilizamos la misma notación. Cogemos este, no sé cómo se llama este, acento picudo, paréntesis picudo, de los puntos P sub 1 hasta el P sub R. Y por definición, hombre, si hacemos la definición en el concepto proyectivo, que es coger cualquier punto que sea combinación proyectiva de estos puntos que aparecen aquí. Es decir, cualquier punto P de nuestro espacio proyectivo P de E, tal que P depende proyectivamente de los puntos P1 hasta PR. Decimos, vale, pero si en realidad el concepto de dependencia proyectiva está asociado a la dependencia lineal de su correspondiente representante, ¿no puedo definir esto directamente con los vectores? Pues vamos a ver que sí. Lo único que tengo que hacer es coger la correspondiente variedad lineal generada por los representantes, por el V1 hasta el VR. Solo que hay un elemento que tengo que quitar, ¿verdad? En todo espacio vectorial está siempre el 0. En todo espacio proyectivo o variedad proyectiva nunca va a estar el punto 0. Es decir, tengo que quitar de aquí este cerito, el vector 0, y ahora a esto sí puedo calcularle simplemente la aplicación proyectiva pi. ¿De acuerdo? Vale, pero la práctica, esto está muy bien. ¿Cómo se hacen las cuentas? Si me lo dan y me dan unos puntos, ¿qué hago yo? Vamos a verlo. Es decir, vamos a coger ahora directamente una variedad proyectiva generada por 2 puntos. Por ejemplo, tomemos M, que está generada por... Yo qué sé, te dejo elegir los puntos, o si quieres los pongo yo, me da exactamente igual. Los que más... 3 componentes para que no sean muchas cuentas. 0, 1, 2. Venga, 0, 2 puntitos, 1, 2 puntitos, 2. Casi uno de los que tenía preparado, yo tenía puesto el 2, 0, menos 1. Casi. Y te dejo elegir otro. Por ejemplo. 2, 1, menos 1. Venga, el 2, 1, menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, para estudiar, yo quiero obtener, como tengo un sistema generado, quiero obtener unas ecuaciones, que eso es lo que yo sé sacar. Sé trabajar con ecuaciones. Y vamos a decir, para trabajar con mi M, lo que hago es irme al correspondiente espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si tomamos representantes, llamamos a la correspondiente parte lineal. L va a ser simplemente el espacio vectorial generado por el 0, 1, 2, lo convierto en un vector. Y entonces lo convierto en el vector 0, 1, 2. Pues eso ha sido tomar ese representante o pasar de la aplicación canónica de un lado a otro. Tampoco es que sean tan complicada esta aplicación canónica. Y ahora, para el otro representante, que cojo el 2, 1, menos 1, como que podría coger otro. Lo que pasa es que este me gusta, porque si cojo un menos, no me gusta tener el menos delante. Y si cojo fracciones, no me gusta tener fracciones. No pasa nada. Entonces cojo también el 2, 1, menos 1. Pero que podría haber tomado el 4, 2, menos 2 si me apetece. Vale. Como yo sé que por definición, ¿a qué llamo ecuaciones de M? Llamo ecuaciones de M a las ecuaciones de L. Voy a sacar las ecuaciones de L, ¿verdad? Entonces, para obtener
unas ecuaciones de L. ¿Qué hago? Cojo los vectores, los pongo por columna, ¿verdad? El 0, 1, 2. El 2, 1, menos 1. Y aquí yo pondría a lo mejor x y z o x1, x2, x3. Vamos a hacer lo mismo, pero siempre empezando en x0, x1 y x2. Para indicar esa idea de cuando tengo x1, x2, x3 es porque la dimensión es 3. Mismo número de incógnitas. En el espacio proyectivo no. La dimensión es 1 menos. Por eso empiezo en el 0. Para que llegue hasta el 2 y vea la dimensión base 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a coger esta matriz y la escalonamos. Como tengo un 0 aquí, voy a cambiar la segunda fila con la primera, por ejemplo. Así pongo ahora el 1, 1. Ampliamos aquí con el x1. Luego viene el 0, 2, x0. Y aquí viene el 2 menos 1, x2. Escalonamos. Es decir, a la tercera fila le voy a restar 2 veces la primera. Así me queda entonces la 1, 1. Aquí el x1. La 0, 2. Aquí el x0. Resto 2 veces para que me quede 0 menos 3. Y aquí x2 menos 2 veces x1. Y ahora por último escalono diciendo multiplico por 2 la tercera y le sumo 3 veces la segunda. Entonces nos queda 1, 1. Aquí ampliamos con este x1. Nos queda 0, 2 el x0. Multiplico por 3 sumo, por 2 sumo, 0, 0. Y aquí al multiplicar por 2 y sumar esta, pues me queda 2x2 menos 4x1 más 3x0. ¿Eso qué significa? Que realmente yo he obtenido directamente tanto las ecuaciones de L, es decir, unas ecuaciones implícitas de L sería si aquí tengo un pivote y aquí tengo un pivote, ya no puede haber más pivote, es decir, esto tiene que seguir hacia aquí, entonces lo que haya por debajo tiene que ser 0. Es decir, L tiene una ecuación que sería, lo puedo colocar por orden y poner aquí 3x0 menos 4x1 más 2x2 igual a 0, pero es que entonces las ecuaciones implícitas de la correspondiente variedad proyectiva, ¿quiénes serían? Serían m estaría dado por las mismas ecuaciones, es decir, también es 3x0 menos 4x1 más 2x2 igual a 0. Pues mira qué sencillo es trabajar con variedades proyectivas. Es que lo único que tengo que hacer es trabajar con cosas lineales, pero en vez de empezar en el 1, empiezo en el 0. Ya ves tú lo que me cuesta a mí. Oye, que a lo mejor luego nos cuesta porque se nos olvida empezar en el 0 y nos confundimos, que realmente da igual. No tienes por qué empezar en el 0. Yo lo digo con la idea de que se tenga claro que es 1 menos la dimensión. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado porque todavía no estamos hablando de dimensión. Todavía no hemos dicho, sé que L, por ser una variedad lineal y tener dos elementos en su base, la dimensión de L será 2. M está generado por 2 puntos. ¿A qué llamo yo dimensión de M? Hombre, a lo mejor voy a buscar esa misma idea de ¿estos puntos son proyectivamente independientes? Hombre, pues a simple vista vemos que sí, porque uno no puede ser múltiplo del otro. Porque como el primero tiene la componente 0, es imposible que 0 sea igual a 2 por algo distinto de 0. O sea que estos dos puntos son proyectivamente independientes. Y podríamos pensar, pues como estos puntos son proyectivamente independientes y están dentro de algo que genera, pues igual que la parte lineal, puntos que generan y puntos proyectivamente independientes lo llamamos puntos proyectivos que conforman una base. ¿Y cuántos puntos hay? 2. Entonces la dimensión de la variable proyectiva es 2. No, porque no lo vamos a definir así. Porque lo que estamos haciendo es perder 1 de dimensión. Y al perder 1 de dimensión, esa es
o lo que tenemos que tomar nosotros como forma correcta de hablar de la dimensión de la variedad proyectiva, cogiendo la parte lineal y restándole 1. Pero es que entonces ya no coinciden los puntos proyectivos con la dimensión del espacio. Bueno, no pasa nada, es una cosa que perdemos aquí. Pero es que recordemos que estamos trabajando con algo un poco más complejo, que son clases de equivalencia. Antes todo era maravilloso, todo era ideal en los espacios vectoriales, es decir, es que llamo dimensión al número de elementos de la base. Vale, ahora la dimensión no va a ser el número de elementos de lo que llamo base, sino que va a ser uno menos. ¿Por qué? Porque así cuadran las cosas. Decimos, bueno, pues vamos a ver esa última parte. Para eso, hemos visto cómo algo genera, pues vamos a ver qué llamamos nosotros a sistema de generadores. Es decir, definición. Aquí diremos que dada M contenía en P de E una variedad proyectiva, diremos que los puntos P sub 1, P sub 2 hasta P sub R pertenecientes a nuestro espacio proyectivo PDE son o es un sistema de generadores de M si precisamente M coincide con el espacio proyectivo generado por los puntos P sub 1, P sub 2 hasta P sub R. Ah, mira, vale, pues igual que la parte lineal. Entonces, además, tenemos el concepto de base, es decir, definición llamamos base de M contenido en nuestro espacio proyectivo PDE a un conjunto de puntos proyectivos que sean proyectivamente independientes y sistema de generadores de M. Generadores de M. Pero es que entonces, a lo que yo llamo dimensión, no es al número de puntos proyectivos que tiene una base, sino que lo hacemos con la dimensión del espacio lineal correspondiente restándole 1. Es decir, definición dada M, una variedad proyectiva de E, y L, la correspondiente variedad lineal asociada que está contenida en el espacio vectorial E, tal que lo que se tiene es que la M es simplemente coger esa pi imagen de la aplicación canónica de la L, pero quitándole el 0 porque el vector 0 no puede estar, ¿verdad?
Es decir, convierte todos los vectores de L con paréntesis y las comas en los puntos en las clases con los dos puntitos y los corchetes, pero no coges el 0. ¿De acuerdo? Pues llamamos dimensión de M a misma notación de dimensión de M, solo que ahora esto se define como la dimensión de L y le restamos 1. O sea que ya no va a coincidir con el número de puntos que tiene mi variedad proyectiva. Como observación, el vacío no podía ser un espacio vectorial, porque en todo espacio vectorial tenía que estar siempre el 0. Pero se tiene que... ¿Cuánto vale la dimensión del espacio proyectivo vacío? Sería, para conseguir el espacio proyectivo vacío, tendría que tener la dimensión del correspondiente espacio vectorial, que sería el formado por el vector 0, ¿verdad? Para que efectivamente al vector 0 le quito el 0, no me queda nada. Y si no me queda nada es el conjunto vacío, pues sería la dimensión del 0 menos 1. Pero por convenio, la dimensión del espacio vectorial formado solo por el vector 0 es 0. Entonces lo que está ocurriendo es lo mismo que ocurría en la parte afín, que la dimensión del vacío vale menos 1. Mientras que a lo mejor en el espacio afín se lo sacaba un poquito de la manga para que las cosas funcionasen bien, aquí tiene todo el sentido del mundo por haber definido la dimensión de la variedad proyectiva como 1 menos que la variedad lineal, que la dimensión del vacío valga también menos 1. No solo eso, sino que esto nos puede chirriar de verdad porque si volvemos al ejemplo anterior que habíamos obtenido, es decir, si volvemos al ejemplo anterior, teníamos una variedad proyectiva M que estaba generada por dos puntos que eran el 0, 1, 2, el 0, 2 puntitos, 1, 2 puntitos, 2 y el 2, 1, menos 1. El 2, 2 puntitos, 1, 2 puntitos, menos 1. Entonces, nosotros que hemos visto que la correspondiente parte lineal L estaba generada por el vector 0, 1, 2 traspuesta y el vector 2, 1, menos 1 traspuesto, ¿verdad? Pero es que entonces nosotros hemos obtenido el qué? Que una base de la parte lineal sería simplemente el conjunto formado por el vector 0, 1, 2 y el vector 2, 1, menos 1. Pero los conceptos de dependencia o de generadores son análogos a la parte vectorial. Es decir, también hemos visto que puedo llamar base de la variedad proyectiva al conjunto formado por cómo estos dos puntos generan a M, constituyen un sistema de generadores. Pero como sus correspondientes representantes son linealmente independientes como vectores, los puntos son también proyectivamente independientes. Y hemos dicho que llamo base a un conjunto de puntos que genera a la variedad proyectiva M y son puntos proyectivamente independientes. Por lo tanto, estos dos puntos forman una base. Es decir, el punto 0, 2.1, 2.2, junto con el punto proyectivo 2, 2 puntitos menos 1. 2 puntitos menos 1. Esto es, mientras que esto es una base de L, esta base es una base de mi variedad proyectiva M. La diferencia radica en que la dimensión de L se define como el número de vectores que tiene mi base. Es decir, la dimensión de esta variedad lineal es 2. Pero ahora la dimensión de la variedad proyectiva va a ser la de
la correspondiente parte lineal restándole 1. Es decir, que esta variedad proyectiva M, que tiene 2 elementos en la base, tiene dimensión 1. Eso es la parte rara que vamos a tener ahora. Bueno, no pasa nada. Es verdad que nos puede chirriar porque yo no coincide, ya no es bonito, ya no es dimensión igual al número de elementos que tiene la base, sino 1 menos. Pero eso es todo lo que tenemos que saber de esta primera parte de proyectivo, entender el espacio proyectivo, cómo funciona y los conceptos de dependencia, independencia, generadores y dimensión. Y sobre todo que lo que llamamos nosotros ecuaciones son simplemente las ecuaciones del correspondiente parte lineal. Y todo eso lo sabemos hacer sin problema. ¿Vale?